Vamos a leer en la carta a los Colosenses, el capítulo 2, versículos 13 al 19. Así dice en la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Subrayo lo que dice en el versículo 15. La última parte dice, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a estar poniendo el énfasis en esto, hermanos, el triunfo de Cristo en la cruz. En la sección de la carta a los Colosenses que leemos hoy, nos encontramos con esta declaración contundente sobre el triunfo de Cristo que se produjo en la cruz. Y además también en cuanto a nosotros, cómo nos alcanza, a los que creemos, nuestra victoria en Cristo sobre la muerte, habiéndose anulado el decreto por el cual estábamos condenados debido a nuestra culpa comprobada por la ley de Dios, porque por el conocimiento de la ley sabemos que somos pecadores. Todo esto, este triunfo que se operó en la cruz y que nos alcanza a nosotros, que nos hace libres al ser anulado ese decreto condenatorio, nos trae verdaderamente descanso. Nos libera de toda forma de yugo, de esclavitud y de juicio, ya que ninguna condenación hay para el que está en Cristo. Además de la completa victoria sobre el pecado, porque ya hemos leído en capítulo 2, versículo 10 también, nosotros estamos completos en Él, completos en Cristo. Antes estábamos muertos y Él nos dio vida al perdonarnos todos nuestros pecados. Esa expresión, perdonándoos todos los pecados, es una declaración, una afirmación que nos muestra realmente la plenitud de su perdón. Nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, dice. Y perdón que es gratuito para nosotros, porque es por gracia, pero que Él pagó, Jesucristo pagó todo, Él mismo con su sangre en la cruz, al derramar su sangre, o sea, con su muerte en la cruz. La justicia que Dios establecía, la justicia de Dios,
establecía el precio a pagar por el pecado. ¿Y cuál es ese? La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. Y por cuanto todos pecamos, entonces todos estábamos muertos, que es igual a decir separados o destituidos de la gloria de Dios. Y Él, Jesucristo, tomó nuestro lugar. Él se ofreció a sí mismo y venció porque Él pagó. El pago se efectuó. Y fue suficiente. Fue completo. Siendo Él el autor de la vida, la suficiencia de su vida es para pagar la culpa y la condena, para tomar aquello que nos condenaba a todos. Por tanto, todo aquel que cree puede venir a Él y recibir gratuitamente, así como toda la Escritura dice, y termina así la revelación de Dios, ahí en el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, diciendo: el que quiera venga y tome gratuitamente del agua de la vida. El que tenga sed, venga. Así se nos llama desde allá en el libro de Isaías también, capítulo 55. Sí, vengan y tomen gratuitamente, sin pagar, sin precio. Sí. Escúchenme y vivirá vuestras almas, dice. Así es, esa es la gracia con la cual Dios nos alcanza, aquello por lo que Él pagó en su Hijo Jesucristo, ese precio tan alto. Alto y suficiente. Y Él, el Padre, declaró la victoria de Cristo, exhibió para nosotros, y dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, dice que Dios dio fe a todos, resucitando a su Hijo de entre los muertos. ¿Sí? La muerte en la cruz fue el pago y la declaración de esa victoria, la exhibición de esa victoria se dio en la resurrección. Así es como el acta de los decretos que había contra nosotros quedó anulada. Ya no hay causa penal contra nosotros, ni condenación, porque el que ha muerto, dice ahí en Romanos capítulo 6, versículo 7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Qué significa eso de una manera sencilla? Y la justificación viene cuando la justicia se cumple. ¿Sí? Y la justicia establecía nuestra muerte, y nosotros hemos muerto en nuestro representante, y Él nos hizo morir juntamente con Él, dice también ahí en Romanos capítulo 6. Cristo murió por nosotros, esto es, en nuestro lugar, y hemos muerto con Cristo, dice su palabra. Los que hemos sido bautizados en Él, hemos sido crucificados juntamente con Él. En cuanto a la muerte que justamente merecíamos, en Cristo se cumplió, y por eso es que el que ha muerto ha sido justificado. La justicia se cumplió. Esa es la manera que se explica el por qué ya no hay condenación para nosotros. Resulta que al homicida o al delincuente o al reo, cualquiera que sea su causa, la ley establece términos de condena. Y en cuanto al pecado es la muerte, por lo tanto teníamos que morir o quedar para siempre separados de la gloria de Dios. Esa es la muerte, porque la muerte siempre es separación. Y una vez que se cumple la condena, entonces ya no hay más. Ya no hay más. De hecho, un principio de los códigos penales es que la muerte del reo
produce la extinción de la causa, ¿verdad? Una vez que el reo muere, si se produce eso después de la condena, entonces, o como ejecución de la condena, ahí se cumple lo establecido por la justicia. Pero aún si se cumpliera en el proceso, o sea, si se produce la muerte en el proceso, entonces la causa queda extinguida. ¿Por qué? Y porque ¿a qué más se le va a condenar a uno que ya murió? Y nosotros, hermanos, hemos muerto con Cristo en la cruz, cuando Él tomó nuestro lugar. Él murió por todos, así dice la palabra de Dios. Por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino vivan también para aquel que murió por ellos. ¿Sí? También Jesucristo despojó a los poderes que nos tenían bajo su dominio. Ahí dice en el capítulo 2, versículo 14, anulando los decretos, el acta de los decretos, y en el 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, despojando a los principados y a las potestades. La carta a los hebreos también, y interesante a veces son las coincidencias. Aquí tenemos en el capítulo 2, versículos 14 y 15, ¿verdad? Despojando a los principados y a las potestades. Y en Hebreos capítulo 2 también, en el versículo 14, leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Jesucristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, Él pagó nuestra deuda, Él canceló nuestra deuda. Y ese es el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Él pagó, Él la quitó de en medio, Él la clavó en la cruz. Ese acta de los decretos que quedó anulada con su muerte. Allí todo fue consumado, la obra que su Padre le mandó fue completada, nuestra redención, nuestro rescate es completo, no hay que agregar absolutamente nada, no hay que volver a someterse a rituales que eran para el pueblo de Israel, ¿sí? Ellos cumplían una gran cantidad de ritos, todo el tiempo estaban ofreciendo sacrificios, una cantidad impresionante de sacrificios de corderos que tenían que morir antes que viniera el Cordero de Dios Jesucristo, pero que todos ellos representaban, prefiguraban a Cristo, pero que no tenían el poder de quitar el pecado, ¿sí? Y por eso es que continuamente tenían que estar ofreciendo para renovar. En cada acto de sacrificio ellos tenían que renovar su fe, declarar su fe, porque no tenían el poder para quitar los pecados. Pero eso, dice, era sombra de lo que un día iba a venir, del que un día iba a venir, que es Cristo. Ya nadie tiene el derecho de juzgar al creyente. Acá dice, en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo, nadie puede juzgarnos por comida o bebida, más de lo que la propia palabra de Dios nos aconseja y nos orienta. No es que no es lo que el hombre come
lo que le contamina, dijo el Señor, sino aquellas cosas que salen de un corazón no convertido y no sujeto a su señorío. Y tampoco se sometan más a preceptos, a rituales, a días que se establecían, días de fiesta, y hoy por hoy muchos días que establecen los hombres, que establecen las religiones para guardar, para realizar ceremonias, rituales, ni aquellas que se establecen hoy día, nuevas leyes, nuevas ordenanzas que establecen los hombres. Llámense días de reposo, que es el sábado, ¿verdad? Pero no solamente el sábado era día de reposo en Israel, habían muchos otros días que eran establecidos como días de reposo, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Aquello era para Israel, no era para el mundo gentil. Y sobre todas estas cosas, después el Señor, el Espíritu Santo le instruye a la iglesia ahí en Hechos capítulo 15. Y acá también, ¿verdad? Aquí tenemos de una manera muy clara que nadie les juzgue en estas cosas, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Las lunas nuevas también era algo que para Israel estaba establecido, ¿sí? ¿Qué era la luna nueva? El primer día del mes, el principio del mes, porque ellos tenían un calendario que era lunar, ¿verdad? O sea, regido por el movimiento de la luna. Así que cada luna nueva era el primer día del mes y era un día especial para ellos. Y había días de luna nueva que ellos, igual que el sábado, no tenían que hacer ningún tipo de trabajo, ni ellos ni sus siervos, no podían comprar, vender, ¿sí? Bueno, eso era sombra, hermanos. Tenemos que llevar nomás esto, al menos para nuestro conocimiento y para entender que en Cristo todo aquello que era sombra ya se cumplió. Y que nadie venga a engañar con estas cosas o a exigirnos, sí, sos creyente, pero ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que guardar esto, ahora tenés que participar de esta ceremonia. Y resulta que ahora nosotros nos tenemos que convertir en siendo cristianos provenientes del gentío, del mundo gentil, tenemos que hacer las mismas cosas que hacían ellos. Tenés que participar de un encendido de velas y de luces y de estas. Hermanos, eso no es así, ¿sí? En Cristo estamos completos. Tengamos nomás al menos presente, aun si no es ese un problema que te inquiete hoy día, pero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y por qué dice, para que no seamos sorprendidos. Eso es lo que establece la palabra de Dios. Todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nunca fueron estos mandatos para los gentiles. Y cuando los gentiles comenzaron a convertirse a Cristo, el Espíritu dijo claramente que no se les debería inquietar, ni imponer, ni obligar a guardar la ley. Eso está en Hechos capítulo 15. Especialmente las ceremonias, los días de reposo, los días de fiesta, lunas nuevas, así como leímos aquí en el capítulo 2 de Colosenses. La gracia es gracia. En el mundo del comercio, en el ámbito del comercio solemos ver muchas veces que se dice que algo es gratis, ¿verdad? Por ejemplo, compras una bebida y dice que te da más un cuarto o más medio litro gratis, dice, ¿verdad? ¿Ustedes creen que es gratis? ¿Ah? No. Paga 4 y lleva el quinto gratis, dice. No, ya te cobraron todo ese o si no, podemos hacer como aquel que dice, bueno, pagas el asado y la mandioca es gratis, ¿verdad? Y algunos dicen, bueno, yo llevo la mandioca nomás porque es gratis, ¿verdad?
no te van a dar porque no es gratis. Ya pagas cuando estás pagando el asado, ¿verdad? El único que dice, o el que dice que es gratis, y es gratis porque Él pagó, es el Señor. No hay pagar menos en la gracia. La gracia paga completamente. La gracia es recibir gratuitamente. Dios nos da gratuitamente aquello que nunca podríamos haber pagado nosotros. Eso es la gracia, hermanos. Dándonos lo que no merecíamos ni podíamos nunca alcanzar a merecer. Para recibir el perdón y la vida eterna, Cristo es suficiente. Los judíos en aquel tiempo querían obligar a los convertidos de los gentiles, pero el Señor dijo no, ni ellos ni nosotros. Nosotros nunca pudimos cumplir, decían los apóstoles, lo que establecían los preceptos de la ley. ¿Qué vamos a obligarles a ellos a cumplir? Porque no es por guardar la ley, sino gratuitamente por la obra de Cristo en la cruz. Ustedes seguramente que saben que también hoy día, por ejemplo, especialmente, y les voy a mencionar, ¿verdad? A lo mejor no suelo ser así tan directo, pero ustedes saben que se establecen, por ejemplo, creo que es este año, hay algo que se llama el jubileo, que se establece, la religión católica establece eso, ¿verdad? O sea, el papado, el Vaticano. Y qué es lo que ofrecen. Ellos dicen que tiene autoridad, que el Papa tiene autoridad para establecer un tiempo de otorgar indulgencias, ¿sí? ¿Ustedes creen que eso era allá por el año 1500 nomás? No, se sigue haciendo, hermanos. Se sigue haciendo. ¿Y cómo es que se ofrece? ¿Qué es la indulgencia? Es perdón o remisión, ¿sí? De una culpa o de un pecado o de muchos. Y la indulgencia se ofrece según este año jubilar, según lo que establecen, a cambio de cumplir ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, es visitar la ciudad de Roma, ¿verdad? Los lugares ahí establecidos. Pero como no es tan fácil eso, a pesar de que mucha gente se va, y eso genera un movimiento de negocios muy importante también para mucha gente. Bueno, el que no puede irse a ciertos lugares que le quedan más cómodos cerca de su casa, ¿verdad? Pero ni si fuera aquí a 2 cuadras, hermanos. Nada nosotros podemos hacer para recibir el perdón de Dios, porque Jesucristo hizo todo. Esa es la gracia, hermanos. Nadie venga a imponer ese tipo de cosas, condiciones establecidas por los hombres. Eso, hermanos, es herejía. No tiene ningún sustento bíblico, porque en Cristo estamos completos. Él allá en la cruz dijo, consumado es, que quiere decir, la cuenta ha sido cancelada, está completamente pagado. Jesús triunfó en la cruz y perdonó todos nuestros pecados, y también están esos a los que se refiere en el capítulo 2, versículo 18. Voy a volver ahí solamente para repasar, para rememorar. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Hinchado es envanecido, ¿sí? Enorgulleciéndose. Aquellos que pretenden tener experiencias místicas, visiones,
que hablan de cosas que supuestamente vieron pero que no han visto. Se lee aquí en nuestra traducción de la palabra del Señor. ¿Sí? De esas cosas, hermanos, tenemos que estar atentos, no dejarnos engañar por los que incluso nos menoscaban. No sé si ustedes conocen eso. Nos menoscaban a los que solamente, entre comillas, creemos y enseñamos lo que Dios dice en su palabra. Y dicen, Yanga, vos crees que Dios solamente habla a través de su palabra, pero vos no sabés lo que yo experimenté, es lo que yo vi, ¿sí? Cómo a mí Dios me habla. ¿Sí? Se envanecen con aquellas cosas que no han visto, porque no han visto. O han visto cualquier cosa, y no voy a entrar ahora a mencionar ejemplos, pero dicen y reciben como supuesta revelación un montón de herejías y profecías mentirosas que al no cumplirse tal cual al pie de la letra, si realmente fuesen profecías o las que ellos están diciendo o haciendo ellos de profetas, tendrían que morir, ¿sí? Por causa de su pecado y hablando cosas de parte de Dios que Dios nunca le dijo que hablaran. Que tengamos, hermanos, cuidado con esas cosas. Nosotros creemos en Cristo y solamente en Cristo. Creemos solamente en Cristo. Creemos solo en la Escritura, hermanos. Eso es lo que proclamamos, eso es lo que enseñamos. Sola Escritura, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Solo Cristo basta, solo Cristo es suficiente y nosotros estamos completos en Él. Estamos completos en Él, hermanos. Permanezcamos en Él, unidos a Él. En Juan capítulo 15 dice, permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra, haciéndonos de la cabeza, que es Cristo, hermanos, y creciendo con el crecimiento que da el Señor. Todo eso, si es que hemos muerto con Cristo, y si es que hemos muerto con Cristo, entonces también hemos resucitado con Él. Hoy el mundo occidental y cristiano, eso también digo así entre comillas, ¿verdad? Porque occidental será, pero cristiano no es. Conmemora la Pascua, ¿verdad? Bíblicamente, hermanos, la Pascua, ¿qué es? Es Cristo, ¿sí? Dice así la palabra del Señor, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, ¿sí? El Cordero de Dios, que es la Pascua, ¿sí? Y esta fecha que hoy se conmemora en a nombre de esta Pascua, no es el único día que la Iglesia de Cristo tiene que proclamar la muerte y la resurrección de Cristo. Nosotros tenemos que anunciar y vivir eso todos los días de nuestra vida, ¿sí? No una semana santa o un X día santo, sino que una vida santa es lo que el Señor demanda de nosotros, de sus hijos. Una vida santa, no una semana santa, ¿sí? No sirve para nada hacer un día o una semana, ¿sí? Unos rituales, y tengamos eso nosotros en cuenta, hermanos. Les voy a decir, permítanme un momentito más. Si ustedes leen las noticias, informaciones diversas, van a saber que hay una intención hoy día que nace también en el Vaticano de cambiar el día de la Pascua. ¿Sabían? ¿Sí? Pueden leer e informarse sobre eso.
Y yo me pregunto nomás, si la iglesia cristiana, los cristianos, la iglesia creyente en el Cristo de la Biblia, si vamos a hacer lo que están queriendo hacer, de establecer otro día, un día X, para que toda la cristiandad de todas las denominaciones celebre en ese día, y no un día que se cambia, así como ahora según el plenilunio y todo eso, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ese día? Si es que se llega a cambiar. Vamos a cambiar también nosotros, y nosotros también ese día vamos a decirnos feliz Pascua, vamos a decir, ¿sí? Tenemos que dejarnos del huiroreí, hermanos. ¿Sí? Cristo es nuestra Pascua. Y no es que yo no quiera celebrar la Pascua. Claro que sí, nosotros celebramos la Pascua, celebremos la fiesta, dice el Señor, pero no con la levadura del pecado, sino con una vida verdaderamente santa, sin la levadura del pecado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que celebrar y vivir, hermanos. Porque para celebrar la resurrección tenés que haber muerto. Porque nadie que no haya muerto puede resucitar, ¿verdad? Para resucitar tenés que morir. Y si realmente hemos muerto con Cristo, bueno, vamos a entrar en lo que seguramente el próximo domingo vamos a tocar, ¿verdad? Pero si morimos, entonces resucitamos. Y si resucitamos, entonces vamos a empezar a buscar las cosas de arriba, dice el Señor. Las cosas que son del Señor. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias. Gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación completa que tenemos en Él. Gracias por Cristo, nuestra Pascua, que derramó su sangre y murió, se sacrificó, se inmoló por nosotros. Se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados. Gracias porque el pago se efectuó completamente y nuestra deuda fue cancelada. La victoria se efectuó en la cruz y ya no tenemos necesidad de nada, Señor. Asidos de la cabeza, unidos a Cristo, tenemos victoria completa, Señor. Gracias por el triunfo de Cristo en la cruz. Amén.